Les presento brevemente a Aldana Dualde y a Horacio Pinoli. Aldana es licenciada en Comunicación y, digamos, integra una fundación que se llama Fondation Prix Jeunesse, en francés no es lo mejor, que tiene que ver justamente con algo parecido a la misión de Voces y Ecos, pero más focalizado hacia los contenidos de los medios en relación a la infancia. Es también miembro del Consejo Asesor de Voces y Ecos y también es miembro del Consejo Asesor Audiovisual de la Infancia, que es un organismo nacional. Y por su parte Horacio es periodista. Voy a agregar un poquito más porque él, digamos, no quiere ser más que periodista, según me dijo recién, que no es nada poco. Es conductor de Ahora Nunca, el espacio de educación en Radio América, y fue galardonado en 2008 con el premio UBA de la trayectoria en la divulgación de contenidos educativos, y dirige un diario digital que se llama ahoraeducacion.com. Así que bueno, los dejo con Aldana y Horacio, 10 minutos cada uno con el cronómetro, y después tenemos 10 minutos para interactuar bien entre todos. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Tarde lluviosa y soleada, no sabemos muy bien, pero bueno, aquí estamos. Primero quería agregar una cosa a lo que dijo Karen, que además de ser de consejo asesor, soy realizadora. Y que esto no es algo menor porque, digamos, una cosa es mirar las cosas desde afuera, desde el deber ser, desde lo que nos gustaría, desde lo que recibimos, y otra cosa es conocer la problemática de la comunicación desde el hacer, ¿no? Desde las decisiones que uno toma en cada paso que da, en cada decisión ética, ideológica, práctica, de presupuesto. Y el mundo de la comunicación es un mundo muy, digamos, necesario, cotidiano, que se mete en las casas sin permiso, que es fundamental para nuestra organización diaria, desde el, digamos, pronóstico del tiempo hasta las decisiones económicas o de inversiones, pasando por dónde nos paramos en el mundo, lo que votamos, si reciclamos o no la basura en nuestras casas, qué comemos, qué coman nuestros hijos. O sea que necesariamente la vida de hoy es una vida que viene a estar definida desde nuestro mundo de comunicación. Por eso es tan importante que demos el espacio de reflexión y que todo el tiempo estemos a la vez, que nos paramos como consumidores y que nos enfrentamos a recibir todo lo que los medios nos quieren proponer, también estemos atentos desde una actitud, digamos, positiva, propositiva, crítica y, por qué no, a veces productores de los mensajes que también queremos que circulen en la sociedad, ¿no? Esto yo creo que desde Voces y Ecos está muy claro, por lo menos hay como una especie de preocupación muy auténtica, muy profunda desde hace mucho tiempo en un mundo que cambia permanentemente, y desde la creación de Voces y Ecos hasta el día de hoy ha habido en la Argentina un recorrido muy grande, muy, yo diría, que marca una diferencia, un antes y un después, a partir de la ley de radiodifusión que, digamos, aparece en el año 2009, pero que viene arrastrando toda una necesidad y una polémica y unos debates desde mucho tiempo atrás para reemplazar la famosa 22285, que es la ley que nos precedía. Esto que era tan abstracto, tan lejano, tan una cuestión de los políticos, una cuestión del gobierno militar versus la democracia, se convirtió de golpe, por circunstancias que no vamos a mencionar acá, y que de las cuales podemos aprovechar lo positivo, que es que se puso en debate y se puso en agenda el tema de la comunicación social, y que mucha gente que no tenía ninguna relación salvo consumidor y decir, bueno, esto existe porque lo dicen los medios, esta es la visión de los medios, empezó a darse cuenta que la trama de construcción de la noticia era una apuesta, digamos, ideológica, en el sentido más amplio de la palabra. Digamos que cuando un medio de comunicación se para frente a la sociedad, tiene algo para decir que parte de intereses determinados, que apunta a objetivos determinados, y que nosotros tenemos que pararnos en el medio, por lo menos estando atentos y tratando de ver y entender y poder leer esta información y este contenido, ya sea de la ficción o de la no ficción, entendiendo que depende y que parte de un contexto. O sea, ampliando esta mirada para comprender que nosotros podemos ser partícipes también de esa comunicación o cómplices de determinados mensajes, y
quitándole un poco este velo naif o inocente de la comunicación. Todo esto, más allá de lo que pensemos, de lo cruel que puede ser la ley o no, de si estuvo bien hecha, digamos, es bueno, es sano. Empezó a hablarse, a debatirse, a haber peleas y a pensar en esto que, insisto, organismos como Voces y Ecos venían planteando tímidamente. Empezó por lo menos a haber un código en la sociedad de comunicación y de necesidad de plantear esta temática. Entonces, esto me parece que es sumamente positivo y que coloca a Voces y Ecos en otro lugar, teniendo como interlocutores más válidos en la sociedad, más atentos y más ávidos también de poder tener elementos para descifrar este mundo que es tan complejo. Entonces, se habló mucho de los valores y qué significan los valores. Los valores también son digamos, mejores o peores, o están arriba o están abajo, lo vemos en esta encuesta dentro de un universo reducido de valores propuestos, pero que siempre va a ser materia opinable. Hay algunos que son intocables, que tienen que ver con los derechos humanos, que ya están consensuados en la sociedad y que no es necesario ni siquiera presentar en debate. Hay otros, sin embargo, que son más relativos, ¿no? Pero en todo caso, lo interesante es ver, y aquí vuelvo al comienzo de este contexto, entender a los medios de comunicación masivos como responsables de los mensajes que producen, ¿no? Como que eso sí tampoco se debate, es decir, tienen, y esto sabemos que digamos, el éter, lo que llamamos, por donde circulan los mensajes, es patrimonio universal, ni siquiera nacional. Con lo cual, quien tiene la licencia o la posibilidad en ese momento, y digo, desde una televisión pequeña de un barrio marginal hasta un gran medio de comunicación, tiene que saber de alguna manera que está siendo sujeto responsable de ese medio masivo de comunicación, ¿no? Y esto no se objeta, digamos, es así, tiene la ventaja de poder llegar a muchos y la responsabilidad de poder llegar a muchos, con lo cual todos como sociedad tenemos que velar para que esa especie de privilegio que tenemos los seres humanos, que es la comunicación, esté de alguna manera protegida. Entonces, a veces, fundaciones como, o organismos como Voces y Ecos, o Consejo Asesor de acá, Asesor de allá, un poco vienen a cumplir también esa especie de rol de, por lo menos, ponerlo en reflexión y ponerlo en cuidado y ponerlo en valor a esta posibilidad que tienen los medios de comunicación de expresarse. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, trabajos como estos, que es una muestra, yo creo, reducida, también interesante, porque uno puede ver tendencias, empieza a ver lo que diferentes voces van conformando como conclusiones, ¿no? Hay que saber que esto es relativo, que es un universo relativo, que no tenemos demasiada información sobre quiénes son los votantes, pero para lo que sí nos puede servir es para reflexionar nosotros mismos, para saber qué es lo que nosotros pensamos. Y esto se puede aplicar a esta encuesta hoy, o a la lectura del diario de mañana, o cuando controlamos o no a uno de nuestros hijos para que active o no un medio de internet, ¿no? Entonces, digo, yo festejo sobre todo el ejercicio de ponernos a pensar y de que haya algunos, digamos, disparadores, estímulos, algunas preguntas para que cada uno empiece a desarrollar como una postura personal. Una postura personal que además cambia todo el tiempo, porque cambia todo el tiempo las tecnologías, con lo cual lo que definimos ahora, mañana realmente cambia, y nosotros mismos empezamos a ser un poco analfabetos de los próximos medios de comunicación. Eso también es otra cuestión que nos lleva a pensar que, en definitiva, más allá de los cambios tecnológicos, si bien, como ha dicho alguna vez Magluf, en el medio es el mensaje, lo más importante sigue siendo el contenido, ¿no? El contenido que es para todo esto, toda esta tecnología, todo este movimiento, toda esta reflexión, nos lleva a elegir o a sentirnos más cómodos con qué tipo de mensajes y hasta qué punto nosotros podemos exigir a los que generan mensajes que cuiden los mensajes en una dirección, ¿no?, determinada. Yo, en principio, quiero darte la palabra a vos para que continuemos el diálogo. No, es disparador. Yo creo que todos ustedes pueden llegar a estas mismas conclusiones. Un crédito de 2 minutos. No, pero bueno, vos también habías observado cosas con... Yo coincido plenamente con lo que decís con respecto a la ley de medios. Me parece que traducido al español básico, lo que estás diciendo es que lo que hay en juego son intereses. Y que la guerra de Clarín con el gobierno mostró que lo que hay de fondo es una guerra de intereses, no es otra cosa. Es muy interesante el resultado de esta encuesta, que es absolutamente previsible. Es muy interesante el nivel de educación que tienen la mayor parte de los que han sido encuestados,
Pero estando aquí Daniel Arroyo, yo me siento un 4 de copa para hablar de educación y de temas vinculados con la posibilidad de acceder a mayores conocimientos a través de la tecnología. Efectivamente, me siento un 4 de copa, porque él es lo que sabe. Pero lo único que yo quisiera agregar es que la responsabilidad de los valores en los medios de comunicación, yo trabajo en muchos diarios, en muchos, no tiene que ver hoy la gente que mira la televisión, escucha un movilero, le adjudica tal o cual responsabilidad. La verdad es que siendo como son hoy las empresas tan concentradas, antes eran diarios, ahora son empresas que también tienen un diario, pero que tienen mucha más rentabilidad en otras de las empresas que manejan. La responsabilidad no es del pibe que sale a la calle a hacer una entrevista con la mujer que se cargó 4 chicas en La Plata, que lo mató, si lo mató de acá o lo mató de acá. La verdad que la responsabilidad de los valores no pasa por ese pibe, pasa por quienes bajan línea. Y fuera de eso, mientras quien siga bajando línea sea el profesor Google, estamos en el horno. Hay que ir realmente por los contenidos. Eso es lo que yo creo y no quiero ocupar más tiempo, porque la verdad es que lo más interesante es lo que piensan ustedes. Acá se mencionó, tal vez esto, lo que dice él es lindo poder generar este espacio de diálogo y ver qué es lo que le despertó a ustedes la encuesta y si se sintieron reflejados o no. Y si es verdad esto que estamos diciendo, que está siendo más debatible el tema de la comunicación. Yo tengo una pregunta para iniciar, para iniciar. Acá, digamos, en la encuesta se listan, digamos, una serie de valores, ¿no? 8 valores más otros. Y bueno, son rankeados de medios que son o no percibidos como que los medios los transmitan o no los transmitan, etcétera, etcétera. También, no sé qué piensan ustedes, pero con respecto a o sea, nosotros podríamos poner un lugar que es 0, que sería el nivel del mar, entonces los valores están por arriba, y lo opuesto a esto serían los disvalores, que estarían por debajo del nivel del mar, ¿no? ¿Qué sé yo? Podés, digamos, decir, bueno, la libertad versus la responsabilidad contra la irresponsabilidad, la solidaridad contra el egoísmo extremo, etc., ¿no? Entonces, a veces yo pienso que los medios podrían estar en el nivel del mar, ¿no? Que es 0, ¿no? Es difícil no transmitir, ¿no? O sea, cada cosa que un gesto ya estás comunicando, ¿no? Pero nivel 0, nivel sobre el mar, al Everest, ¿no? O sea, donde estás comunicando altamente una serie de valores, o nivel submarino, donde realmente estás comunicando disvalores, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que estamos en Argentina? Eso depende de un contexto tan distinto cada día, porque depende cuál es el medio, depende... Básicamente lo que yo creo es que las preguntas que hace la encuesta es el mundo de Caperucita Roja, porque ¿quién podía estar en desacuerdo con que los medios no tocan, que tienen que tocar la honestidad, la solidaridad? Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Esto es lo que uno quisiera que pase, no es lo que pasa, evidentemente no es lo que pasa, pero está relacionado directamente con lo que ella explicó perfectamente acerca de la ley de medios. La ley de medios marcó la cancha y logró que se le cayera la máscara a mucha gente. ¿Ustedes qué piensan a partir de la pregunta? Yo, más allá del tema de la encuesta, lo que me cuestiono, me pregunto siempre si es que en nuestro país y en el mundo no hay ninguna buena noticia. Porque la realidad es que, es cierto que estamos en una sociedad y que como sociedad nos tenemos que replantear muchas cosas dado lo que vemos que acontece. Ahora me tortura la cabeza con una noticia. O sea, en general vos te das cuenta que todo el mundo es formador de opinión, entonces ya no es que te cuentan y te informan sobre lo que pasó, sino que todo el mundo opina sobre lo que pasó y pareciera que no acontece ninguna otra cosa más. Y a mí eso me preocupa mucho. Eso es los grandes medios, no todos. Sí, no todos los medios. Tal vez los que se dan el lujo, digamos, de tener la buena noticia, que el punto es que la buena noticia no tiene rating.
Y eso Bueno, es lo a que eso lleva es al lo que me complejo de los intereses. Eso es lo volvemos. que me preocupa. Entonces, ese circuito, pero sí lo que van apareciendo son muchos otros medios por donde la buena noticia puede circular. El problema es cómo accede el público a esos medios, digamos, dónde se crea esa comunión, y la otra pregunta es quién mantiene y de qué forma se mantienen esos otros medios, ¿no? Está bien, porque por otro lado me pregunto también, o sea, evidentemente si esto es lo que vende y el medio que no le importa, que no tiene el escrúpulo más allá de que quiere ganar dinero, la realidad es que debe haber mucha gente que consume también eso. Es representativo ese Claro, medio. entonces este es un problema de, como digo yo, ¿qué nos pasa porque no vienen de la luna, de la estratosfera los que manejan los medios? Son gente que sabe nuestra sociedad. Es lo que pasa con Internet. Entonces, en la misma virtud, Internet tiene sus efectos. La libertad que tiene Internet, al mismo tiempo, es el mal que tiene Internet. Porque cualquiera dice cualquier cosa. claro, es como que el diablo tiene mucha prensa. Pero hay medios alternativos. Hay muchos medios alternativos. Obvio, sí, por supuesto, Horacio. Ahora, a mí me preocupa como sociedad donde si tiene que venir de la educación, de lo que en algún punto empecemos a incentivar a nuestros hijos, porque pasa esto, vos decís, bueno, ok, estos son los medios, pero esto es lo que la gente consume. Pero en gran medida tiene que ver con eso, con la educación, es una palabra clave acá. Pero bueno, Digo, eso sobre todo por esto, porque al no haber nadie que cure o que jerarquice esa información, no hay ningún filtro, la información realmente circula libremente, en esa ventaja está la necesidad de desarrollar criterios como para poder evaluar. Eso en los chicos se ve claramente, como de repente el Google lo lleva hacia cualquier otro lugar erróneo con respecto a lo que están buscando, y no lo pueden discriminar porque no tienen la competencia cultural para establecer esa diferencia. Y entonces ahí se crea como el cortocircuito. Con lo cual volvemos a que la escuela, la familia, hablando de valores, parecemos los más tradicionales, pero digamos, si no está esa célula, digamos, formadora del criterio de evaluación desde el principio, yo creo que en este sentido los chicos hoy son nativos digitales, nacen, tienen un iPhone y hacen así, y después hacen así en todos lados pensando que todo se corre así. Digo, eso tiene que venir acompañado de una bajada de línea, decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque sabemos, por ejemplo, que nos han superado enormemente los chicos a través de los juegos, de internet, básicamente, en métodos como el hipotético deductivo, porque si leer las instrucciones van deduciendo qué es lo que tienen que hacer rápidamente. Tiene ese ejercicio muscular, cerebral, lo tienen aceitadísimo. Ahora, ¿por qué hicieron ese proceso? ¿Para qué? ¿Cómo lo pueden replicar? No pueden separarse y reflexionar acerca de lo que están haciendo. Eso es nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con que es una posible solución el estar muy alertas a por lo menos decir, bueno, todo lo que hagas, pensarlo, o sea, pensar lo que estás haciendo, ¿no? Ayer Telefónica, que se gana toda la plata con los productos tecnológicos, presentó una encuesta en 8 países de América Latina, entre chicos entre 3 y 11 años. El 73% del tiempo están más en la computadora y en la televisión que en la escuela. 73% del tiempo. Entonces, hay que cambiar la historia. Cuando nosotros tenemos acá, lo que tenemos son chicos del siglo XXI, docentes del siglo XX y escuelas del siglo XIX, porque no puede ser que aún la escuela secundaria le baje al chico la línea con 14, 13 o 12 materias. Cada 2 horas cambia de materia el primer escuela. No. Perdón, Horacio, ahí Jorge creo que tenía una pregunta, después Daniel y después allá al fondo. No tengo una pregunta, tengo un comentario. Un comentario. Valiente. Mucho de lo que mucho de lo que estamos hablando aquí, yo lo ayudé a construir. Soy un especialista en violencia y manipulación, o sea, me dediqué a la comunicación, a la publicidad y ayudé a construir el mundo interactivo y demás, trabajando por empresas como Microsoft, por ejemplo. Y hace 11 años me retiré, el 11 de septiembre, cuando vi las 2 torres, porque dije,
no ayudé a construir la era de la información para que se hagan atentados mediáticos. En esos 11 años creo que vi 4 cosas que pueden llegar a ser útiles. La primera cosa es un grupo similar a este en Brasil que se llama Mídia da Paz, por ejemplo, el presidente del Consejo Publicitario del Estado de San Pablo, Irán Carvalho, bla bla bla, y otras personas de primerísima línea también, hicieron una encuesta profesional, sondeo de mercado, con los dueños y formadores de opinión del mercado de comunicación de Brasil. Estamos hablando del dueño de Rede Globo, cosa grosa, ¿cierto? Entre todas las preguntas, porque fue una investigación de mercado, entonces hay manipulación para tratar de entender la verdad, pero se buscaban 2 preguntas. Una era, ¿qué es la paz? Y la segunda, después de varias distracciones, ¿cómo se construye la paz? El 99% no consiguió definir qué era la paz. Y ese mismo número dijo que la paz era imposible de ser construida. Entonces, si vos tenés los dueños o los responsables de la herramienta principal para la relación del ser humano, sin comunicación el ser humano no se realiza, no siente a la madre, cuando está en el útero, a sus maestros, no se expresa y trabaja. La comunicación es la herramienta fundamental para la realización del ser humano, entiendo. Es imposible. El segundo punto es que en una de las investigaciones, trabajé bastante con la educación para la cultura de paz en Tailandia, bla, 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 se hizo un mapeo de la industria de la comunicación, y cuando llegás en la cúpula de las holdings, de las holdings, de las holdings, de las holdings, llegás a la industria bélica. Entonces, los sistemas de comunicación son los sistemas de publicidad para la generación de la industria bélica. En San Pablo, por ejemplo, aumentó el costo de la construcción civil en 30% por causa de las cámaras y esto y el otro, ¿cierto? Hoy a la tarde, y ahí cierro, a la mañana se entregó el premio Email Marketing Award, ¿cierto? El premio de los jóvenes que mandan informaciones comerciales y demás. El email es la herramienta más usada en Internet. O sea, esas personas que utilizan Internet en la encuesta, lo que la mayoría de su tiempo están haciendo es leyendo y respondiendo emails, ¿cierto? Entonces, es la herramienta más usada, uno de los premios fue entregado a Falabella. Doy nombres porque es una cosa concreta. Promoción del Día del Niño. 3 elementos ilustrativos para motivar. Un oso panda dando una patada, un monstruiño babando, y el elemento femenino, que lo femenino es la maternidad, etcétera, una víbora. Cuando terminó el evento en el cóctel, fui a hablar con los chicos, o sea, tengo esas malas costumbres, y les pregunté, ¿cuál fue la investigación de mercado que ustedes hicieron para determinar que violencia, el incentivo de la violencia, era lo necesario para hacer una campaña comercial? Los chicos me miraron con caras peores de lo que ustedes me están mirando, diciendo, ¿lo qué? Y por último, creo que tenemos una confusión entre educación, que viene de educare, y capacitación. Lo que nosotros tenemos en el siglo XX, me parece, son sistemas de capacitación profesionales, porque educare, no me acuerdo cuál es la definición de latín, pero me parece que es ayudar a que vos alcances tu pleno potencial. Entonces, está bien un sistema laico, ¿cierto? Ahora, si las educaciones básicas de tus derechos terminan cuando comienzan los del vecino, queda medio difícil construir una sociedad que se respete. Lo último que parece que me van a contratar es para trabajar valores, para bajar el spam, porque es una falta de respeto dentro de la industria, de la mayor herramienta de comunicación. O sea, no es un problema solamente del dueño de los medios de comunicación, es un problema que aquel ser humano que agarra un email para comunicar, lo hace irrespetuosamente. Entonces estamos en el caldo, tenemos una sociedad y tenemos problemas. Quería compartir eso, que son informaciones. Muchas gracias. A ver si hacen sentido, ¿no? También para checarlas, ¿no? De repente.
Seguía Daniel y lo tenía Ricardo ya al fondo y luego acá, ¿sí? No, comentario pequeño. Primero, con el tema de la ley de medios, me parece que más allá del juego de intereses, las tensiones y las distintas lecturas que uno puede hacer de la ley de medios, un elemento que ha generado es que ha generado una especie de juicio crítico. El que lee un medio trata de pensar por qué este dice lo que está diciendo. Eso me parece que tiene como dos efectos. Uno es que hace a las personas tratar de decodificar más claramente el mensaje, pero otro, que yo creo que tiene cierto problema para la Argentina, es que quitó uno de los juicios de verdad que había. Mi abuela tenía la idea de que si la televisión decía algo, era así. Nada lo ha reemplazado eso, y está bien que no lo reemplaza en el sentido de que queda claro que muchos de los portadores de mensajes lo dicen a partir de un interés, pero a la persona le quebró una de las certezas que tenía. Yo creo que ahí viene una de las cuestiones con los medios. Lo que está claro es que hay una lectura mucho más crítica de los medios del ciudadano común. El otro, con el tema de la educación y la transmisión de conocimientos, mi impresión es que lo que se quebró acá es la transmisión de conocimientos de padre a hijo. El supuesto del modelo histórico en Argentina era: mi abuelo sabe, le enseña a mi papá sabe, me enseña a mí, yo le enseño a mi hijo. El hecho de que los hijos de todos nosotros manejen mejor la comunicación y el acceso al mundo informático mejor que nosotros, quiebra parte de ese esquema de transferencia de conocimiento. El hijo pobre maneja mejor los medios de comunicación y sobre todo el acceso a internet que también el padre pobre, y creo que ese quiebre ha puesto en duda a los padres, a los valores, a la escuela, al docente. Es decir, los chicos tienen un mundo muy interesante fuera de lo que les transmitimos los padres, los docentes y el resto, y eso genera, me parece, todo un esquema nuevo del cual es difícil adaptarnos para todos nosotros. Mi impresión es que se pone en duda los conocimientos del padre, porque efectivamente el chico accede a un montón de lugares mucho más rápido de lo que hace cualquiera de nosotros, y también se pone en duda el tema de los valores y sobre todo, creo yo, el tema de la efectividad de los valores. Seguramente si uno hace un ranking de valores, todos están de acuerdo con que estos 8 valores son significativos. Lo que creo que no tienen tan claro los jóvenes y los niños es que utilizando esos valores a uno le vaya bien o llegue a niveles altos, y que utilizando otros elementos sí. Entonces creo que lo que pasa también es no que no hay un reconocimiento de los valores, sino de la efectividad. Es decir, si yo sigo este camino, no tengo claro si me va a ir mejor. Lo corto acá es: si un pibe pobre en un barrio pobre del conurbano bonaerense que trabaja y que va de una motito a otro llevando algo, gana menos que el que vende droga o que está vinculado a la política, se pregunta en un momento si ese es el mecanismo, y los que lo están mirando se preguntan también si ese será el camino o no. Creo que lo mismo pasa en otras escalas y que ahí viene parte del debate. Pero cada vez el valor simbólico de lo que vos decís que las generaciones antiguas tenían como referencia, que se hacía le salía La Nación publicado, pero, bueno, también apareció Internet, donde, y se aparece, si lo dice Internet, pero ¿y cuál es el problema? Que se caiga ese valor simbólico, sea reemplazado por otro. No, yo creo que es muy bueno que se caiga ese valor simbólico. Me parece que estamos en una etapa en que cada uno lo deconstruye y le encuentra la vuelta o no. Y en ese no tiene ciertas dificultades. Yo claramente creo que es un proceso positivo y de transición. Claro. Me parece que en esa transición hay un montón de vacío por un montón de gente, es decir, por dónde vamos. Y lo completaría con eso nada más, que muchas veces se corrobora que el disvalor, el que ocupa el disvalor, le va mejor que al que ocupa el valor. Entonces, seguro, ¿para qué? Seguro. Me parece que nosotros estamos en el siglo XXI, en la era del ciberespacio, y hay un cambio muy importante que estoy percibiendo, que para mí me resulta muy importante, que nosotros cambiamos las transmisiones orales, ¿cierto? El anciano, el africano que decía, cuando muere un anciano muere un... bla, bla. Las tradiciones orales, porque lo que hablábamos del abuelo que habla, bla, 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 eran personas que tenían transmisión orales. Los chicos se enteraron de que Susana Jiménez le dice que compre tal producto porque le pagan, no porque sea verdad. Y el MIT montó un laboratorio más, una dirección de inteligencia colectiva. Entonces hay dos elementos que vienen acá al tema, que es inteligencia colectiva e inteligencia colaborativa. Entonces lo que está pasando, y me acuerdo una vez de una de las conferencias que fui a ver, que comentaste que una vez se dieron cuenta
que para llegar a los chicos, para llevarlos a hablarles de las herramientas que el Ministerio tenía disponible, se dieron cuenta que usando SMS era mucho mejor y que vos reconociste, fantástico, que bueno, que aprendieron algo, que se pensaron que sabían todo, cómo comunicarse y que aprendieron eso. Me parece que si nosotros tenemos un ser humano que está en el siglo XXI, no es era industrial, sino ciberespacio, si la inteligencia colectiva es una cátedra en el MIT, y el MIT fue el Media Lab el que desarrolló todas las tecnologías de bla bla bla, y Negroponte fue el que propuso lo que acabó en Argentina siendo el ICAR Igualdad o el Plano Ceibal, me parece que nosotros tenemos una bella oportunidad, y eso es lo que una de las cosas a las cuales me dedico, es montar espacios de aprendizaje de inteligencia colectiva, inteligencia colaborativa y liderazgo distribuido en modelos caórdicos. ¿Sabes lo que sucede con eso cuando aplicás esos 4 elementos? Le moviste las bases a los líderes, porque enseñaste a las personas a organizarse, a colaborar, a construir desde una forma con valores, con eso, con el otro, bla, 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 bla. O sea, creo que sí hay buenas noticias. El punto también es que esa construcción comunitaria de la verdad, ya que no están los medios, no están los padres, ¿dónde está? Está en esta comunidad que pone, que empieza a construir ladrillo sobre ladrillo y sobre todo que está atenta para corregir. Creo que también aparece otra solidaridad, que es cuando uno lanza una pregunta en internet, recibe respuestas de personas que no conoce. Digamos, si eso uno puede de alguna forma encauzarlo, ¿no?, en caminos de valores y demás, la fuerza es una cosa inédita y que se ha, digamos, corroborado en muchos casos concretos. Está el famoso caso de Wikipedia, que es como la compilación del conocimiento que va construyendo todo el mundo. ¿Quién, levante la mano, no consultó alguna vez Wikipedia? Sí, claro. O sea, ¿vos no consultaste? No sos de vos. Bueno, el disvalor de Voces y Ecos es la mentira. Los valores, la lista de valores que están ahí fue no, digo, colaboración. Resulta sospechoso y decimos, qué horror, por ahí la chequeamos, pero como punto de partida, ¿usted es periodista de la consulta Wikipedia? Muy poco, muy Es poco. una moción de orden de modelo. Bueno, pero digamos que Bien. existe y que es un ejemplo de como esto, tantos otros ejemplos podrían... Wikipedia es más ejemplo para aportar cosas que para sacar. Exactamente. Que más para sacar es Google. Exacto, bueno. Discúlpenme que haga un comentario, pero el chairman of the board de No, Y Dolores también acá tenía algo. que sí, decir. Dolores, después te doy la palabra. Previamente un comentario, simplemente como sugerencia. Hace algún tiempo, creo que se llama José Luis Ebrián, El país Madrid. publicó en ocasión de la apertura, creo, del ciclo lectivo de su escuela de periodismo, un artículo muy interesante que se llama Wikiperiodismo, y que tenía que ver con precisamente toda una reflexión acerca del rol que llevaba no solamente el periodista, sino todos aquellos que son gestores o mediadores, ¿no es cierto? Un mediador, incluso comercial, es el que te acerca a vos supuestamente una mejor oferta, un mejor producto, qué sé yo. Él decía, en el periodismo pasa lo mismo, supuestamente en una época el periodista era el que te acercaba la noticia, el que te acercaba o te comunicaba algo para que vos saques tus conclusiones, etcétera, etcétera, con esa simplificación. Bueno, él dice que con el wikiperiodismo, es decir, que todos son formadores, como vos bien dijiste, ¿no es cierto? Son todos formadores de opinión a partir de la camarita que está en Callao y qué sé yo, y que nos transmite las noticias, qué sé yo, y todo el mundo puede subir a partir del YouTube, ¿no es cierto? Y todo el mundo puede hacer noticias. Bueno, ese mediador ha quedado desactualizado, desacralizado y puesto en duda, ¿no? Y de repente estoy escuchando todas las extraordinarias reflexiones, como en el fondo también hay que plantearse toda esta necesidad de buenos mediadores, no solamente de buenos periodistas, sino de buenos mediadores. Si el oyente o el lector o el televidente ya no es más, ¿no es cierto?, aquel sujeto pasivo, bueno, habrá que educarlo con más razón para que lo que transmita o lo que nos ayuda a transmitir tenga que ver con la responsabilidad y con todo, si quieren, el decálogo de ética de lo que Horacio, que tiene muchos años de periodismo, sabía que por lo menos en una redacción había, ¿no es cierto?
Bueno, nada, es una reflexión interesante. Recomiendo ese artículo, se llama Wikiperiodismo de seguridad, que es mucho más profundo de lo que yo pude en 2 segundos resumir. Perdón, Dolores. No, Dolores. No, yo venía después que vos, de orador. Que recién los escuchaba y me surgieron dos preguntas. Por un lado, si la cantidad de horas que están pasando los chicos en la computadora, ¿a qué está dedicada? Porque mucho de ese tiempo puede estar dedicado al estudio. Más del 50% de videojuegos. No, bueno, por eso, porque no lo dijiste, entonces Más del 50% de a mí me videojuegos. generó, bueno, pero mirá, ¿a qué está dedicado? Porque en mi casa está dedicado al estudio. Y en un mínimo porcentaje alguna red social si le quedó algún tiempo porque está muy dedicado al estudio. No digo que sea un caso generalizado, pero digo, se usa mucho la computadora para estudiar, porque el colegio le sube las tareas escolares a la página web, entonces los chicos tienen que loguearse, registrarse, a ver el PowerPoint que el maestro de historia les está, en secundaria hablo, dando para la próxima clase, etcétera. Así un montón de cosas. A mí no me generan tanto temor las redes sociales como medio, como instrumento y canal. No porque no me generen miedo, sino que las uso y creo que como cualquier cosa, en la medida que vos lo sepas usar para el bien personal y social, es un medio. Yo no hablé de redes sociales, dije que el problema es No, el pero recurso único de Google. No Ese es el problema. creo que varios mencionaron las redes sociales. Podés llegar a mucha gente que de otra manera no llegaría jamás. Y hoy por hoy es la forma en que se comunican las nuevas generaciones. Dando charlas en colegios de instrucción cívica, porque no existe más como materia formal, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces vos ves que los chicos no saben lo que es la Constitución. Bueno, dando una charla, me decían, pero ¿qué lees el diario? ¿Por qué lo lees? Porque la realidad te pasa por encima. Entonces, explicarles a los chicos que se pueden informar a través de las redes que ellos están usando, a mí me parece lo más básico. Pero no sé si estaría en la escuela enseñarles eso. Me parece que es algo más de la familia, de los padres. Que el educar está más en los padres y la enseñar y transmitir contenido de geografía, historia, música, lo sea, está en la escuela. Porque si no, a la escuela le estamos ya cargando hasta lo que ni los padres sabemos hacer. Pienso. Porque los valores primero tendrían que surgir de las familias. Si no, ya, los maestros tienen que enseñar, dar de comer y además que informen juicio crítico sobre cómo leer un medio. Y después, creo que hablamos mucho de comunicación, pero para mí la información es lo sustancial también. Que la información te llega a través de un medio de comunicación. Y entonces, si yo prendo la televisión, lo único que veo es lo que se generó a partir de lo que pasó anoche en el Bailando. Entonces, si hubo un problema con el Twitter porque alguien tuiteó antes de tiempo una noticia, quién había resultado salvado por el jurado, entonces Tinelli prohibió el uso del Twitter dentro de su programa porque le afectaba el rating, o bueno, o la ética dentro de su programa, según lo que dijo. Pero ¿qué información nos llegaba? Mi hija en el momento que fue el caso Candela me decía, no se puede ver nada. Candela. No quiero ver más, no quiero saber más. Entonces hay que ver hasta dónde los chicos tienen ganas de recibir eso. Los adultos nos encanta consumir eso porque si no, no entiendo por qué están. Se dijo que es el rating. ¿Cuál es la información que queda después filtrando todo esto? Candela pasa... tema, con todo el panorama que vos decís, que ya que mencionaste muchas cuestiones, es entonces como sociedad, digamos, ¿dónde queda o quién es el quien debe en todo caso tutelar? Y si estamos de acuerdo o no, si nos gustaría o no tener a alguien que esté velando por este sistema, ¿no? O sea, donde, digo, en un punto que circule todo hasta un límite determinado, por lo menos en los grandes medios de comunicación y los diarios. Si creemos como sociedad que es necesario, que no, si lo llamamos censura, si no, si lo llamamos protección, tenemos ejemplos internacionales, sabiendo siempre que es mejor la libertad que digamos, alguien que esté, digamos, operando en el sentido contrario. Y por otro lado, sabiendo además que las tecnologías van a filtrar, o sea, van a sobrepasar cualquier tipo de regulación, ¿no?
digo, vos abrís como un panorama, ¿vos crees que hay alguna solución para esto desde tu experiencia? A mí lo que me parece fundamental es trabajar mucho sobre, a ver, si los padres no se están informando, ahí también se produce un quiebre, y no solo el padre pobre, el padre de clase media alta tampoco se informa. ¿Pero cómo ayudaría? Me parece que nuestra generación es una generación que a veces muestra, sin quererlo, disvalores en el sentido de que todo el tiempo está corriendo detrás de algo. Y por eso los chicos no tienen ganas de vivir la vida que vivimos nosotros. Y nos ven que leemos Clarín, La Nación, que vemos el noticiero, comentamos. No tienen ganas de eso. No tienen ganas. Eso es ser adulto, yo no quiero entrar ahí. Ya eso genera una instancia. Entonces, vos antes te sentabas y te tenías que escuchar, los niños no podían hablar, ahora los niños son pares, los adultos, o sea, antes el adulto comunicaba algo sustancial, contaba la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, había cosas que se hablaban, que se transmitían oralmente. Hoy no podemos empezar a criticar o discutir eso porque la tecnología lo superó, los chicos ya están con otra mentalidad, nacieron. Cuando pienso que mi hija menor nació y ya el video no se usaba más, ella me dice, ¿qué son esas? Los gordos. Le digo, ay, claro, ella ya nació en DVD, ya existía. Entonces, es que uno se tiene que llamar. Creo que la cosa está en una generación que se desentendió de la política, de la cultura, de educar a fondo, de educar en valores. Igual, ¿no sienten que hay como una especie de quiebre, de renacimiento? No sé, a ver si alguien le quiere contestar a Dolores, ¿no? Porque ella habló de tantas cosas. Sería la última pregunta, ¿eh? De tantas cosas. Ahora volvemos a hablar. En mi opinión, y muy vinculado a lo que estaban comentando, me parece que, bueno, justamente se trataron como muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Pero hay un tema que es el analfabetismo, ya no es la persona que no sabe leer o escribir, sino que también está la definición de analfabeto funcional, que es no poder desarrollarte, digamos, en la sociedad como deberías poder hacerlo. Hoy pensar que un chico no use las tecnologías nuevas que hay, digamos, sería dar un paso hacia atrás, porque la tecnología va a seguir avanzando. Por otro lado, no sé, yo también estudié comunicación, la orientación de educación, y para nosotros es fundamental poder incluir a la tecnología en la escuela. Entonces, este tema de poder hacer las tareas a través de utilizar nuevas tecnologías es sumamente positivo. La escuela no puede desde ya abordar todos los temas que tienen que ver con el uso responsable de las tecnologías. Hay ciertas cosas que se pueden dar desde la escuela y de hecho se puede utilizar la tecnología transversalmente en distintas materias de la escuela, pero la verdad es que también hoy le pasa a la escuela que le llegan problemas que exceden a la escuela en sí mismo. Problemas que se generan en Facebook de violencia, digamos, entre chicos, que después los padres le piden a la escuela que los resuelva. Difícilmente todo puede ser resuelto por la escuela, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decías vos también, que me parece fundamental, que es los primeros valores y la esencia de la persona y del chico se tienen que generar en el seno familiar, que es el primer, digamos, el líder de opinión de un chico. Después, obviamente, hay un montón de grupos en los cuales esta persona va a estar inserta, ¿no? Pero me parece como de todos lados hay responsabilidad. Desde ya, la ley me parece que es fundamental como para establecer ciertos parámetros. Ojalá se pudiera, digamos, cumplir desde todos los aspectos, no solo desde las empresas y los medios de comunicación, sino también como ciudadano. Hay algo que me parece sumamente positivo, que también estaba vinculado a lo que decías vos, que es hoy la gente como ciudadana tiene la facultad de, por un lado, hacer la lectura crítica de los medios, lo cual está buenísimo. También desde educación se pide que los chicos puedan tener un aprendizaje más crítico y que puedan ser pensadores, pero también es realidad que se están desarrollando, una de las cosas son las redes sociales, como canales en los cuales cada uno puede ser productor de información. Ahí me parece que lo difícil de controlar, por ejemplo, en redes como Twitter, es que
no hay vuelta atrás. Lo que se dice en algún momento puede ser tomado por otra persona y viralizado. Y eso me parece que en Argentina y en la mayor parte de los lugares es lo que todavía está muy fuera de control, y que a diferencia de otras herramientas como puede ser Facebook, que es una red social que puede ser mucho más moderada, Twitter es más incontrolable. Pero me parece que el avance de las tecnologías es sumamente positivo. El uso que se hace es lo complejo, y me parece que todavía estamos como más atrás de poder realmente decir cómo vamos a cerrar o a circunscribir lo que suceda. Lo otro que me parece que también estaba circulando, que es el tema de que los medios de comunicación producen información, y obviamente cada empresa, incluso si uno hablara de una empresa más allá de un medio de comunicación, cada compañía se para desde un determinado lugar y tiene un determinado enfoque y habla desde un determinado lugar. Lo mismo que cada uno de nosotros.